Y yo no sé por qué mi cabeza se fue a cómo serán las relaciones entre mis padres, las relaciones sexuales. Los mayores han pasado por 1000 cosas, están muy abiertos a todo, ¿eh? ¿Cómo puede ser que los veamos como niños, a personas que son más mayores que nosotros, que han vivido más que nosotros, que saben más que nosotros muchas veces? Parece que con 70 ya esto ya se ha acabado. No se acaba. ¿Crees que hacen falta residencias LGTB para ancianos? Sí. Qué suerte tienes, tío. Te ha tocado el director maricón, que soy yo. Les costaba hablar porque, ay, qué vergüenza, ay, que voy a hablar yo de esto, no sé qué. Hay que deconstruir a una señora de 80 años. Tienes que aceptar el paso del tiempo. Que bueno, nuestro cuerpo cambia, esta es la realidad. No te voy a preguntar con quién te acuestas. Eso es tu problema. Y esa sensación de poder hablar de ello sin sentir que algo raro pasa. Es como una liberación. Que sabían claramente que eran LGTB, han muerto sin decirlo. Que se viven 2 días. No vas a estar metida en el armario. Como sabéis, este fin de semana es la Gala de los Goya y hay un tema, una quinta pared común en uno de los nominados a Mejor Cortometraje y otro nominado a Mejor Película. Hoy, en la quinta pared, Más palomas, Sexo a los 70 y la vida sexual de las personas mayores. La quinta pared. Bueno, el episodio de hoy es un poco diferente a lo habitual porque tenemos 2 invitados y hablaremos de 2 obras diferentes pero que tocan más o menos un tema parecido. Arrancamos con Sexo a los 70, que es un cortometraje divertido, fresco en cualquiera de sus acepciones y bastante original, la verdad, que habla un poco de ese derecho al deseo o a la vida romántica amorosa de las personas mayores. Esta obra es de una cineasta a la que muchos o la mayoría conoceréis en su faceta como actriz, pero seguramente no tantos como directora. Este es su segundo cortometraje y, como decimos, con él está nominado a los Goya. Vanessa Romero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por venir, que hablábamos ahora antes de empezar que estás a tope con la promoción, ¿no? Que estás, sí. La gente no lo sabe, si quieres contar cómo es un poco ese recorrido que se hace con el cortometraje. Wow, sí, la verdad es verdad que los cortometrajes funcionan de una manera diferente a las películas y primero nosotros tenemos que entrar como en una shortlist. Este año son solamente 15 cortometrajes y para entrar ahí previamente has tenido que venir de festivales calificadores que dan puntos, si te nominan, premios, que depende del premio también te dan puntos, entonces hacen como creo que es una media o no sé cómo muy bien lo hacen, pero entre 2000 y pico cortometrajes que existen en circuito, pues eligen a esos 15 que son los más potentes, los que más puntos tienen. ¿Y por qué decides hablar de este tema, de la vida sexual de las personas mayores? Pues estaba pensando en hacer un segundo corto, estaba en mi casa pensando, tormenta de ideas, de qué puedo hablar, qué tema necesita poner un poco de foco, de luz, para que se hable de ello, que todavía no se haya tocado. Y ese día yo recibo una llamada de mi madre, una llamada, pues mi madre me llama todos los días prácticamente, por la mañana y luego por la noche, y entonces esa llamada de hombre, mamá, ¿qué tal? Bien. Y yo no sé por qué mi cabeza se fue a cómo serán las relaciones entre mis padres, las relaciones sexuales. Y yo dije, ¿pero qué hago pensando en eso? ¿Sabes? O sea, hola. Dije, nada, voy a preguntar, pero de repente, como que, venga, insiste. Y dije, no sé, tengo que preguntar, no sé por qué, pero tengo que preguntar. Y entonces le dije, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí, hija, claro. Y digo, imagínate, cuando le pregunto, hola, ¿qué tal? Nos empezamos a reír y de repente ahí dije, ostras, creo que este es un temazo que necesita ser contado y hablar de ello. Llamo a Paloma Tejero, la productora, y digo, Palo, creo que tengo el tema, ¿eh? Vamos a ponernos al lío, digo, vamos a empezar a llamar a amigos, vamos a preguntarles, que imagínate los amigos, oye, ¿tus padres qué tal? O tus abuelos, no sé qué, no sé cuánto. Flipaban en colores, pero claro, descubrimos eso, que era un tema tabú, un tema que necesitaba pues que hablásemos de ello. Nos encontramos de todo por el camino y al final pues decidimos apostar. La manera de contarlo ha sido a través de la comedia. Yo siempre he pensado y pienso que la comedia sirve para quitarle peso y dramatismo, ¿no? a ciertas situaciones para intentar normalizar. Es como que entra todo mucho mejor y estás tocando un tema importante, un tema con un peso, como es la sexualidad, ¿no? A partir de una determinada edad, pero lo haces desde otro ámbito que ayuda también a lo que te comentaba, ¿no? A normalizar.
es importante tocar el tema, ya no solo por también nuestros mayores, que ellos también tienen sus sentimientos, les pasan cosas, porque parece que la vida acaba cuando uno cumple 70 años y la vida acaba cuando dejas de mirar la vida, ¿no? Como yo digo, el deseo no caduca, el deseo evoluciona y todo esto cuando es importante abrir este melón por ellos y por todos los que venimos hacia allá, ¿sabes? O sea, porque nos vamos a encontrar esta situación, ¿no? Estoy súper de acuerdo contigo en que para mí el género de comedia es el más difícil, la verdad, y el más valioso, sobre todo, como dices, para hablar de estos temas que son tabú. Cuando tú le preguntas a tu madre por primera vez, creo que es muy bonito y en el corto está muy bien, bueno, reflejado esa relación intergeneracional, ¿no?, entre la nieta y la abuela. Y bueno, sí que hay como ese punto de tensión en las conversaciones y la abuela se incomoda. ¿Tu madre se incomodó y consideras en general que haciendo la investigación o hablando con gente, a las personas mayores les incomoda hablar de esto? Me he encontrado de todo, ¿eh? Es verdad que queríamos reflejar también, como tú comentabas antes, esa relación que solemos, esa relación tan especial de nietos y abuelos que se tiene, que es diferente al de los padres, ¿no? Tú le cuentas a tus abuelos o a tu lo que sea, ¿sabes? Ciertas cosas que quizás no te atreves a contárselo a tus padres. Y esa es una relación como muy especial y muy bonita, ¿no? Y yo creo que está reflejado en el corto. Y luego, pues es verdad, hay gente que te encuentras que habla muy abiertamente, hay otra gente que de repente te pasa como el personaje de Marga, ¿no?, nuestra protagonista, que para ella es como, no, mi marido ha muerto hace unos cuantos años, el hecho de rehacer mi vida, eso es, no, voy a ser infiel y que además no puedo ni siquiera quedar con alguien a tomar café porque es que van a pensar que soy una fresca, ¿no? Entonces son una serie de creencias limitantes que existen, ¿no?, y que al final te limitan la vida y que al final, pues imagínate, ¿no?, hace que no puedas disfrutar de cosas tan bonitas y placenteras, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos querido reflejar. Es verdad que luego seguíamos investigando y nos contaban mujeres que no sabían que era un orgasmo todavía, había gente que con esas edades habían descubierto la sexualidad, otros pues como que, bueno, pues les costaba hablar porque, ay, qué vergüenza, ay, que voy a hablar yo de esto, no sé qué. Entonces, bueno, digo, wow, este tema es muy interesante, ¿no? Claro, al final es una generación que se ha criado en una España completamente distinta, sí, y con unos valores y unas creencias, bueno, pues de la culpa judio-cristiana y todas estas cosas que no tiene tanto que ver con nuestras generaciones. De hecho, me estaba acordando mientras hablas de un corto que hizo Elena López Riera el año pasado, que juraría que también estuvo nominada al Goya, que se llama Las novias del sur, que también me gustó mucho por eso, porque hablaba con mujeres de generaciones mayores sobre ese tema y lo de los orgasmos, su vivencia era completamente distinta. ¿Crees que nuestra generación, cuando se haga mayor, también entrará en ese conservadurismo o que hemos superado estas cosas? Yo espero que, pues, que, por ejemplo, a mí lo que me está gustando mucho es que el corto ha abierto un debate, ha habido como mucho ruido, ¿no?, en todos los lados, porque es verdad que parece que nuestros mayores se olvidan, ¿no?, de ellos. Y es como la sexualidad a partir de una determinada edad, entonces existen, tienen deseo y claro, me está encantando por eso, porque se abre ese debate y yo espero que nosotros con nuestro corto hayamos conseguido por lo menos cambiar un poco esa mirada, ¿no? Y yo espero y deseo que cuando lleguemos a esas edades, si Dios quiere, pues que las cosas hayan cambiado, que entendamos que nuestro cuerpo también cambia y las cosas cambian, nuestro cuerpo evoluciona de una manera determinada, no pasa nada, esto es la vida, esto hay que normalizarlo, pero no tenemos por qué renunciar, ¿no?, al sexo o al deseo, ¿no?, de poder estar con alguien, etc. Ahora que dices esto del cuerpo, justo te lo quería preguntar porque hay un detalle concreto del corto que me gustó mucho y me parece importante y que a lo mejor a veces puede pasar desapercibido, que es cuando Marga, la protagonista, hace el ejercicio de mirarse al espejo. Es maravilloso ese momento, ese plano. A mí me pareció de lo más importante del corto porque creo que tiene que ver con esto que comentas tú. En la temporada pasada de La Quinta Pared vino aquí una sexóloga y explicó que cómo nos vemos a nosotros mismos físicamente y es una de las cosas que más influye en el deseo, no solo sexual, sino las ganas de hacer cosas. Claro, totalmente. ¿Qué papel crees que juega eso? Las arrugas, hacerte mayor, el envejecimiento. Claro, tienes que aceptar el paso del tiempo, el hecho de que, bueno, nuestro cuerpo cambia, esta es
es la realidad, es que hay que saber mirarse bonito, ¿no? Y mirarte al espejo y no tener miedo de mirarse al espejo. Entonces, ahí ese momento, de ese plano que hablamos de que está Mame mirándose y claro, al final ella también está, lo que pasa en la trama, etc., al final decide hacer la cita y claro, para ella también está superando sus propias barreras, pero en el fondo está deseando conectarse con la vida otra vez. Entonces, cuando se mira al espejo, se mira y dice, no me reconozco, ¿no? Es como, wow, ¿no? La Marga que estaba hace unas horas sentada apática, su mundo triste, de repente se mira y dice, wow, ¿no? Esta es una nueva Marga y como ves, luego coge las riendas de su vida, se empodera con 77 años y aquí no pasa nada y aquí aparece esa Marga reinventada, ¿no? Y yo creo que, bueno, que eso al final también hay que saber uno mirarse al espejo, el paso del tiempo es el que es y hay que aceptar. Hablábamos ahora antes de un poco el prejuicio de que cuando llegas a una determinada edad, la vida per se tiene que ser aburrida o pausada o lenta, que en realidad no estoy muy segura que responde, más allá de que, pues evidentemente, pues ya tienes más años y igual hay cosas que no te hacen tanta ilusión como cuando eras joven, pero sí que creo que también tiene que ver con una mirada social hacia las personas mayores. En el proceso de hacer el corto, que has convivido con muchas personas mayores, ¿cómo crees que les afecta esa mirada que tenemos hacia ellos como sociedad? Es que es complejo porque es verdad que te encuentras con muchas miradas, ¿no? Lo que yo me he dado cuenta es como necesitan actividad para sentirse vivos, ¿no? El hacer, el salir, el entrar, el tener un hobby, el tener contacto con las personas, ¿no? El de amigos, amigas, relaciones, ¿no? El relacionarse. Y luego también te encuentras con gente que quiere seguir, evidentemente, quieren ser útiles, sentirse útiles, ¿no? Es un poco también hablar de ir en contra, ¿no? Del edadismo, que al final también, mira a Mamen, mira a Fernando Colomo, tienen 77, 78 años y están ahí trabajando, se sienten útiles, les apetece, o sea, no tiene que acabar la vida. Como te decía al principio de la entrevista, la vida acaba cuando uno deja de mirarlo. Creo que hay que hacerse caso, insistir. Hay que enterrar todas esas creencias de que parece que con 70 ya esto ya se ha acabado. No se acaba. Se acaba cuando dejas de mirar la vida. Es que tú sí, estás aquí, tienes que seguir disfrutando de esto y de la manera que uno considere que lo tiene que disfrutar, pero que existe, o sea, no tiene que apagarse. A mí, como te decía, lo que más me gustó del corto es, obviamente, pues, la visión libre de prejuicios y también que una cosa que yo he pensado muchas veces es que miramos a veces a los mayores desde la ternura y por supuesto también desde la infantilización. ¿Cómo puede ser que los veamos como niños, a personas que son más mayores que nosotros, que han vivido más que nosotros, que saben más que nosotros muchas veces? ¿Por qué a veces caemos en tratar a los abuelos como si tuvieran 10 años? Buena pregunta. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué les tratamos así, no? Es como que... No lo sé, la verdad. No sabría muy bien por qué les tratamos así cuando lo que comentábamos, ¿no? Tienen muchas cosas que contar. Yo creo que es como algo que se ha establecido, que no está bien establecido y que hay que cambiar. Y creo que el corto, la verdad es que hace bastante el corto toca varios temas. Toca el tema de la sexualidad, el tema de la soledad, la relación entre abuelos y nietos, tema de las enfermedades de transmisión sexual, en el sentido de que hay que protegerse también. En un momento dado, en una de las escenas se toca, ¿no? Porque ha aumentado el caso también de las enfermedades de transmisión sexual entre nuestros mayores. O sea, toca como varios temas y luego pues ese final, ¿no? Que da esa sensación, ¿no? De consejos doy que para mí no tengo, ¿no? Sí, está muy bien. La vida evoluciona, la vida cambia, todo va mucho más rápido, pero al final, pues las cosas también son A y B, ¿sabes? O sea,
Es muy interesante, creo, cómo conviven esos dos mundos tan antagónicos y cómo intenta de alguna manera Marga actualizarse, ¿no? Viniendo de donde viene, y cómo la nieta de alguna manera parece que está súper actualizada, pero al final acaba cometiendo pues el error que no debería de haber cometido. Claro, yo no quería caer en el spoiler, bueno, tampoco hemos caído exactamente en el spoiler, pero eso es por lo que te decía que me gustó mucho el corto, por esa forma de a veces tratar a nuestros mayores como si nosotros supiéramos más que ellos, y luego ese giro que das tú al final de, bueno, tampoco eres tan lista. Tampoco eres tan lista, efectivamente, ¿no? Es como lo que hablabas tú, ¿no? Al final tratamos a nuestros mayores, ¿no? ¿Por qué les infantilizamos? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Dices tú, pues es que hay un momento donde parece, como tú has explicado ahora, que sabemos más que ellos, ¿no? A ver, 70 años o 70 y da para tener muchas experiencias, vivencias y sabiduría. O sea, hay que escucharles. ¿Has hecho pases con personas mayores de la película? Sí. ¿Has recibido mucho feedback? Wow, me ha encantado. ¿Cómo se sienten? Me interesa muchísimo saber su visión del corto. Pues mira, me encanta porque al final es, claro, yo me acuerdo del primer pase en Medina del Campo, que nosotros lo habíamos hecho con nuestra gente al final, bueno, nuestra gente, pero claro, ese primer día de estar ahí sentada diciendo, ay Dios mío, a ver si no entra la comedia, ya sabes cómo es, ¿no? Sí. Y de repente, pues nada, entraron desde el primer momento, y cuando termina la proyección, no solo en Medina, sino en un montón de festivales. De hecho, hemos recibido muchísimos premios del público, que creo que premios son maravillosos, pero al final cuando uno hace una historia es para el público, ¿no? Para ellos. Es uno de los premios más bonitos que creo que uno puede recibir. Pues te hablaban de gracias y qué bien, pues yo estoy en esta, pues tú fíjate, pues yo es que... Entonces se abría ese debate y te cuentan, y esa libertad, ¿no? Y esa sensación de poder hablar de ello sin sentir que algo raro pasa, sin sentir esa vergüenza. Otros te vienen y dicen, bueno, voy a tomar nota, que como voy para allá a esas edades, a ver qué me explicas, ¿sabes? Que no sé qué, no sé cuánto. Y también el hecho de quitarle ese peso, ¿no? Y ese dramatismo a las circunstancias, ¿no? Entonces es como, yo creo, liberación. Es un poco liberador, ¿no? El verlo, el decir, puedo sentirme identificada con los protagonistas, el no pasa nada, y aquí se está todo el mundo normalizando, y mira, nos hemos empatizado con ellos, nos hemos reído, y pues yo estoy igual, pues tú fíjate, pues ay, yo mi marido, luego me encontraba pues yo esta mañana he estado ahí con mi pareja, no sé qué, entonces me he encontrado, te juro que de todo, y me decía, bueno señora, tampoco hace falta que me cuentes muchos detalles, le decía yo, y la otra se reía, y yo me partía, Dios, madre mía, y luego pues esa gente quizá que a lo mejor es más introvertida, o que les cuesta más, o sienten más pudor, el hecho de verlo es como, wow, ¿no? Gracias. Sí, la verdad es que me parece muy bonito, y un ejercicio muy cinematográfico y del arte, pues que tú, y también generoso, hayas hecho ese ejercicio de, bueno, poner sobre la mesa un tema que igual a ellos puede que les diera más corte, más vergüenza, más pudor hablar, y que se sientan como liberados de alguna forma en una sala de cine. Creo que es lo bonito del cine y para lo que sirve. Sí, porque yo muchas veces hacía el ejercicio de, bueno, ahora terminan aquí y han visto el cortometraje y se van a sus casas y lo comentarán, cómo será ese ejercicio, qué pasa después de, ¿no? De alguna manera yo creo que se ha liberado algo en las cabezas, ¿sabes? Y ya con eso yo soy más que feliz, ¿no? Intentar cambiar un poquito la perspectiva. Pues qué guay. Se necesita más, ¿no? Evidentemente. De hecho, pues por eso estamos desarrollando la serie, porque estamos desarrollando la serie de Sexo a los 70 porque nos hemos dado cuenta durante este casi año que hay tantas cosas que contar de ellos y de posicionarles y de colocarles en la sociedad como se merece, que hay que tocarlo por ellos, por como te contaba, por nosotros que vamos para allá, y para que se libere toda esta parte. Obviamente la manera de hacerlo va a ser a través de la comedia. La comedia es una cosa muy seria. Es muy seria, como tú has explicado, es muy difícil. Es muy difícil hacer comedia, a nivel interpretativo es muy complicado, a nivel guión es muy difícil, y dirección, imagínate, ¿no? Claro, la comedia es muy poderosa, como hablábamos antes, porque pues tiene pues eso, el poder de tratar el tabú desde un lugar más cómodo, pero luego también conlleva una gran responsabilidad, porque me parece muy difícil, creo que el corto lo consigue muy bien, ese equilibrio entre, bueno, pues hacer comedia sin reírte de.
Eso es que para los personajes lo que les está pasando, ese es a veces el fallo, ¿no? Es que el personaje no tiene que hacer gracia, es que no hay que hacer gracia, es que, Claro. o sea, para el personaje lo que le está pasando es grave, o sea, es como lo está sufriendo. Lo que pasa que tienes que tener eso para que al espectador cuando lo vea, ¿no?, le haga gracia, o sea, pero esa es la clave, o sea, no se puede estar haciendo la gracia. No puede ridiculizar. No, cuando Claro. haces la gracia, o sea, ya estás mal, no estás en la verdad, ¿no? Y luego, pues bueno, es que para mí eso es lo más importante, ¿no? Pues nada, en realidad esto era un poco todo. ¿Ya? Vanessa Romero, muchísimas gracias por hacer el corto, por hablar de este tema, por hablar de él desde la comedia, que insisto, quiero reivindicar. Es que hace poco nos preguntaban que en La Quinta Pared si sacábamos cosas de comedia. O sea, nos lo preguntaban como, bueno, pero en La Quinta Pared habláis de comedias, y como si hubiera que hacer la distinción. Necesitamos Somos más comedia. somos súper fans, o sea, es nuestro género favorito. Qué bueno. Así que bueno, desde aquí reivindicar la comedia, reivindicar también que se hable de temas serios desde la comedia, recomendar mucho tu corto y Muchas gracias. desearte muchísima suerte en esta recta final En esta hacia recta los Goya. final, Que bueno, sí. como dices, el premio ya es El premio público, ¿no? es el público, el premio es haber llegado hasta aquí. Ha sido un año de muchos premios, reconocimientos, Festival Internacional de Mar del Plata, con una comedia. Nos premiaron ahí el jurado, es un festival clase A, tipo Cannes, y nos trajimos aquí a España el premio a Mejor Corto Internacional, ¿no? Entonces eso fue como wow, ¿no? Hemos cruzado el charco Qué con guay. nuestro tema, con el tema de nuestros mayores, con una comedia, y fue como algo muy bonito, ¿no? Yo creo que hay que darle ese lugar también a la comedia, y como tú decías, es que hace falta más. Hay que reírse un poco más, ¿no? Y bueno, y yo, ¿qué te voy a decir de Sexo a los 70? Pues muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como hemos hablado con Vanessa y como explora su corto, las personas mayores también tienen deseo sexual y también tienen derecho a esa vida romántica o amorosa. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio porque vamos a cambiar de obra y también de tema, aunque no de protagonistas. Vamos a seguir hablando de los mayores, pero esta vez a través de Maspalomas, una película que muestra el proceso de autoaceptación de Vicente, un señor de 76 años que se plantea salir del armario en una residencia de ancianos. Para hablar de cómo se relaciona la generación de nuestros abuelos con el tema LGTB, de las residencias de ancianos queer y de esa búsqueda de la aceptación individual en un contexto colectivo, hoy está con nosotros un histórico activista LGTB, fundador de la asociación 26 de diciembre, que es una de las personas que ayudó a los directores en el proceso de la peli y que además, entre otras muchas cosas, ha promovido el proyecto de la primera residencia pública LGTB. Federico Armenteros, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. La verdad es que no sabía cómo presentarte porque has hecho tantas cosas y Sí. estás tan presente, sobre todo, bueno, en toda España, pero en Madrid eres una figura como muy conocida, muy querida por todo el mundo Sí. LGTB. Has impulsado muchas cosas y una de ellas, que es por la que estás aquí hoy también, es lo de las residencias. Pero bueno, luego hablaremos de eso, pero para empezar un poco para el principio, el protagonista de Maspalomas, como decíamos, Vicente, se pasa la vida, antes de llegar a Maspalomas, se pasa la vida en el armario. De hecho, él llega a casarse y llega a tener una hija, que esa historia la conoces tú también Sí, muy bien, porque muy es bien, también, yo igual, sí. es tu historia personal. ¿Cómo fue ese viaje para ti antes de meternos en materia? Claro, para mí ese viaje, yo creo que lo mismo que Vicente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Vicente se enamora y se va a vivir con otro hombre, cosa que en mi proceso no fue así. O sea, en mi proceso es que yo me habían metido en la cabeza esa homofobia interiorizada, ¿no? De que eso era malo, entonces, pues, y que éramos enfermos. Yo no me consideraba enfermo, entonces, bueno, pues, ¿cómo te curabas de esa enfermedad, ¿no? Pues siendo de lo más normalizado posible, ¿no? Entonces sí que me enamoro de mi mujer, de mi exmujer, era una persona agradable, me enamoro, y pues me caso, pero llega un momento que te ves que eso no era tu mundo, que no eres tú, que empieza y pues resuelves pues diciendo o me quito del medio porque no aguanto más esta vida o busco quién soy, ¿no? Estuve 3 años en terapia con psiquiatras,
psicólogas, ¿no? Para que te colocaran, tenía que desconstruirme todo lo que me habían construido, todo, y ver quién era yo realmente, ¿no? Afortunadamente, mi vida no es como la de Vicente. Mi hija me lo dijo con 12 años, con 10 años me dijo, papá, ¿tú eres gay? O sea, que las relaciones totalmente distintas. En esas generaciones sí, porque había un silencio, había que se sabía, pero que no había que hablar. Era un tema que, bueno, pues era como un castigo de Dios. O sea, eso ya tú tenías que callarte, no podías decir nada, ¿no? Sin embargo, yo con mi exmujer, pues tuve que decirlo, tuvimos que hablarlo y ponerlo. ¿Qué hacemos en esta realidad? Porque yo no me enamoré de un hombre, ¿no? No. En ese momento yo estaba, pues no sabía qué hacer, ni quién era, ni quién no era, ¿no? Y en la película, por ejemplo, la psicóloga pues joroba, ¿no? Como no está preparada, como encima no nos han acompañado de una manera de decirte, bueno, pues muy bien, ya sabes quién eres, aunque es tarde, pero bueno, ahora te queda tiempo para vivir, ¿no? Y ser tú. Claro, cuando sales del armario joven se siente muy liberador, pero me da la sensación de que en el caso de Vicente, por ejemplo, el protagonista de la película, hay como esta cosa de me queda X tiempo, me quedan X años para recuperar el tiempo perdido. ¿Tú tenías esa sensación? Sí, yo tenía esa sensación, el decir, lo que pasa es que de 40 a 50 años, esa década, bueno, fue maravillosa, o sea, yo digo, pero ¿y cómo he tardado tanto? Claro, haber estado toda tu vida donde nadie, o tú no permitías que nadie te dijera que estabas bueno, que eras guapo, que eras atractivo, que eras... El que puedas tener una sexualidad amplia, bueno, para mí fue todo un mundo y una... Entonces, que nunca es tarde, ¿eh? O sea, el tener que presentar, pues como amigo, cuando todo el mundo lo sabía, ¿eh? Porque todo el mundo lo sabía que era, pero como las lesbianas, ¿no? Es tu amiga. Vives juntas, nada más que hay una cama en esa casa. No, pero es amigas. Ay, pero son muy amigas, claro. Amiguísimas. Pero, amiguísimas, pero eso no se podía decir, ¿no? Era como, pero que sepas, y todo el mundo te lo decía de otra manera, que lo sabemos. No lo digas. Eso te iba a preguntar, porque ahora que decías que tu hija a ti con 12 años Claro, ya te dijo, claro. te preguntó si eras gay, creo que también en la película eso se muestra muy bien, que la hija o sea, no se lo dice directamente, pero es súper evidente todo el rato que la hija sabe. Lógico. Y yo me pregunto cuánta gente de la generación de mis padres, de los boomers, habrán tenido tíos, padres, abuelas, que sabían abuelos. claramente que eran LGTB y que nunca se ha dicho ni mu. Me parece como un pesar muy grande cuando alguien, algún familiar muere y piensas, ha muerto sin decirlo, porque Claro, lo sabes, en realidad claro. en el fondo lo sabes. Todo el mundo lo sabemos. Si tú observas, lo ves. Porque yo estaba también con infancia, ¿no? Antes de iniciar todo esto, estuve en la Comunidad de Madrid como director de un centro con chavales que ahora les llaman menas, ¿no? Iniciamos nosotros eso. Y yo se los notaba rapidísimamente. Estábamos tomando un café o una Coca-Cola en un bar o no sé qué, estábamos hablando y tú lo ves. Al otro pasaba un tío y el otro le miraba. Y yo también, claro, no había mirado. Y entonces le decía, el último estaba muy bueno, ¿eh? Entonces, pero porque tú lo dices. Es lo mismo y lo que... normalizas. Claro, tienes que normalizar. Ellos también, yo se lo decía, nada más que venían, digo, qué suerte tienes, tío. Te ha tocado el director maricón, que soy yo. Claro, y ahí te abría mucho las puertas, ¿no? Sí. Pero ¿cómo que eres maricón? Digo, sí. Y todo ese, el decirlo a todos tus hermanos, a tu familia, a todo el mundo, vamos, que soy maricón. Punto. Es como una liberación, como una decir, que me tienen que tratar como lo que soy. Me ayuda también mucho mi hija y mi exmujer, evidentemente, y toda la familia de ella. Porque yo sigo siendo todavía... La familia de tu de mi exmujer. exmujer. Yo sigo siendo el tío, sigo siendo el cuñado, sigo siendo el nuero. El sitio al que va Vicente es Maspalomas, que es un sitio muy típico y muy frecuentado, y de hecho la primera media hora de la película es full sexo. Media hora, no, un cuartito de hora, que no es tanto. ¿No es tanto? Que no.
No. Ojalá, ojalá. Yo la vi, o sea, para mí fue como, vi la película en el bloque sexo y en el bloque residencia, como que no, claro. era como una cosa y radicalmente la contraria. Y antes hablábamos del tema del sexo y tal, y ahora que dices lo de estas historias, yo me preguntaba si crees que hay una hipersexualización del colectivo. No. En la película han sido muy valientes en poner una realidad, una realidad. O sea que, porque eso tampoco antes querían, ¿no? Tanto el colectivo, decir, pero si es que lo que hacemos, o sea, es una realidad. Pero hay mucha gente que dice que genera estigma. ¿Qué va? Nos han querido domesticar. Como estamos en un mundo monógamo, donde una sexualidad judeocristiana, que todavía nos llega, Sí, nos llega. Igual que con mi madre. Yo creo que mi madre murió sin tener un orgasmo en su vida. Porque claro, en ese momento histórico, el concepto del placer era pecado, era de putas. ¿Cómo va a decir mi madre, o va a tener esa generación de mujeres? Es decir, yo me lo paso bien, yo quiero tener sexo. No. Pues tenían que parir y era solo para la procreación. Te quería enseñar porque hemos salido a la calle a preguntar, que ahora que estamos hablando de esos espacios, y te quería preguntar por el tema de las residencias, hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué opina que existan este tipo de espacios. ¿Crees que hacen falta residencias LGTB para ancianos? Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, creo que ya es dura muchas veces la infancia de las adolescencias LGTB, así considero que también para los ancianos, con la soledad y todo, debería ser necesario también. Creo que no tendría que haber una diferenciación entre una residencia LGTBI y una residencia de personas heteros. Yo creo que sí, absolutamente, sin dudas. Son gente que necesita. Yo soy más partidaria de que pudieran integrarse, quiero decir, aceptados por la sociedad, claro. Yo creo que sí. En mi opinión, deberíamos estar todos integrados. Yo creo que estaría bien. Sí, yo creo que como más cómodo, quizás para la gente de la comunidad. Yo creo que sí, muy necesaria, para que no haya problema con mezclarse con otra gente, claro, sí. Vale. Y así se apoya uno con otro, sí. Ahí estaba Juani, que nos la encontramos de casualidad, y claro, hay que preguntarle. Pero una cuestión, antes, en todo, no es una residencia de ancianos, es una residencia de personas mayores. Ah, vale. Porque los ancianos eso ya lo hemos superado, porque es una cuestión también con el edadismo, está muy unido al edadismo. Sí, es una palabra un poco peyorativa. Claro, porque es anciano. ¿Cómo que anciano? Somos personas mayores. Vale. Que en ese sentido, eso lo tenemos muy... Y lo que... Ha habido mucha... O sea, sí, hay mucha sí. gente que dice esto de lo que hablábamos ahora, de lo de la integración. Claro. De que no haya como un espacio para mayores LGTB y otro para mayores heterosexuales, claro. Sino como tener ese objetivo de futuro de que todo claro. el mundo... de la inclusión. Pero, claro, la inclusión, no la... Integración. No es la integración. La inclusión. Sí. Es la inclusión, porque... la integración es que tienes que adaptarte a la norma única. Es decir, igual que le decíamos mucho, es que los gitanos no se integran. Claro que no, es una cultura que tienen que estar incluidos, pero no integrados, porque si no pierden su cultura y tienen que coger la mayoritaria. No, tiene que ser en la inclusión, donde todas las culturas, todas las formas tienen que ser respetadas, tienen que ser valoradas. Esa es la inclusión. Es lo mismo que nosotros estamos intentando hacer. Sí. Lo que pasa es que la residencia nuestra es un poco dar el derecho a la elección, porque no tenemos derecho a la elección los del colectivo. Vale, te admito que eres maricón, pero tú tienes que ser como, tía, que no te has enterado. O sea, es lo mismo que nos pasa. Yo estoy yendo a los centros de mayores de mi barrio y voy con las uñas pintadas, voy con mis collaritos, vamos, tengo toda una pintada rápidamente. Tienen que darse cuenta que ese espacio también es mío. Es mío. Y entonces, ¿cómo se hace? Conociéndonos. ¿Y cómo se hace? Hablando. ¿Y cómo se hace? Formando. Que es, por eso nosotros
va a ser una residencia especializada, no es una residencia exclusiva, porque no te voy a preguntar con quién te acuestas. Eso es tu problema, ni cuál es tus deseos, mira, eso es cuestión tuya. Vas a entrar en un sitio donde el respeto a la diversidad es lo que hay. No solamente tú, sino todo el personal está especializado en esa atención. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen que tener protocolos, que tienen que tener formación, tanto la dirección, los profesionales y las personas. ¿Qué es lo que me pasa a mí en el centro de mayores? He ido y he estado ahí y han salido varios del armario. Allí. ¿Por qué? Porque han visto... ¿Se ha respetado? Lógico, pero porque tenemos que hacer nosotros ese trabajo. Entonces, como estamos empoderados, yo estoy empoderado. Voy ahí, digamos... Había uno que no me hablaba, o sea, uno, la cara, el desprecio, el no sé qué, y poco a poco, hablando, y al final lo entendió, y hablamos, y estuvimos hablando. Y digo, no me extraña, y dices que, claro, yo en mi cabeza, digo, claro, yo te entiendo que en tu cabeza te han dicho que los maricones somos pederastas, y entonces tú no quieres saber nada, que somos viciosos. No me dice que no. Digo, habrá, como en los heteros, anda que no hay. En todos los... Somos personas, ¿no? Y como personas, entonces, todo ese trabajo no se hace. Hemos hablado sobre todo de las personas mayores LGTB, pero claro, la cara B de la película y de todo este tema son las personas mayores que no son LGTB y que no terminan de hacer la evolución que luego hemos hecho como país. Y de eso hemos preguntado también en la calle. ¿Qué preguntones? Somos muy preguntones, sí. ¿Saldrías del armario con tus abuelos? Sí, yo creo que ahora mismo un poco más fácil. Creo que tema televisión, globalización en general está como mejor visto. Sí, claro. Si es necesario. ¿Se lo tomarían bien, tú crees? Bueno, a lo mejor no. Por supuesto. No. Igual es una noticia demasiado fuerte para ellos. ¿Qué pensarías si un nieto suyo saliera del armario? No tengo más remedio, no es lo que más me gusta, pero tendría que aceptarlo. Pues aplaudimos. Claro. Bueno, yo pensaría, pues no me gustaría, pero hay que aceptar todo. Fenomenal, claro. Tiene que hacer lo que el nieto o la nieta sienta, no que lo que los demás quieran. Es cierto que es mucho más difícil de entender, pero tampoco es imposible. Hay que machacar hasta que entre. Muy bien. Pero fíjate... Me gustó la honestidad de los dos hombres que dicen, no me gustaría, pero pues lo aceptaría. Pero aún así, fíjate, 2025 y todavía estos chavales jóvenes y también la chica joven dijeron, pues mira, a mis abuelos no se lo diría, porque luego estos chicos dijeron, si les puedo ahorrar el disgusto, y pero yo claro. Muchas veces lo he hablado con muchos amigos esto, que es como, no, mi abuela no lo sabe porque... a la mujer, para lo que le queda en el convento, no le voy a dar ese disgusto. O sea, aún así hay una brecha muy grande entre esa generación, que llamamos la generación silenciosa, claro. y la nuestra, que nosotros vivimos hemos nacido, gracias a también el trabajo que habéis hecho gente como tú, en un país radicalmente más libre, pero a unos niveles muy, muy altos, comparado con lo que vivieron ellos. Y como que se ha dado un poco por perdida esa gente. Es como, bueno, como son de otra época, no lo van a entender, es mejor ahorrarles el disgusto. Claro, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees claro. que hay que deconstruir a una señora de 80 años? ¿Cómo que deconstruir? Hay que deinformarla. Bueno, sí. Vamos a ver, eso todavía existe, no solamente por el colectivo LGTB, sino existe también cuando quieres tener un hijo en vez de una hija. Y te viene una hija y... O sea, que todavía el concepto machista que hay, claro, ¿por qué no quieren compartir? Pues a mí lo que me encanta es que sea lo que quiera. Yo quiero que sea feliz. Pero fíjate cómo los mayores te dan también muchas veces sorpresas, ¿no? Te dan unas sorpresas impresionantes. Es decir, estamos aquí... Hemos pasado muchos, bueno, ya no, que han muerto, la inmensa mayoría han muerto ya los que pasaron la guerra y la posguerra, ¿no? Que estamos ya ahí, no, yo me voy viendo ya mayor, pero no he vivido, quedan todavía los que tienen 100 años,
pero han pasado por 1000 cosas, están muy abiertas a todo, están muy abiertas a todo. ¿Que les cuesta? Claro, pero lo mismo que si le cuesta que saben que su hijo, su nieto está en el paro, o su nieta, que no encuentra trabajo. ¿No se lo dices a tu abuela para que no sufra? O compartes. Es que la vida hay que compartirla. En lo bueno, en lo malo, en lo tuerto, es parte. Es decir, luego hay una homofobia también social, ¿no? Que cuando se lo dices a tu abuela, a tu padre, entonces ellos, es que no tengo más remedio que aguantarte, ¿no? Y te dicen eso, pero tú eres feliz. Eso es una homofobia. La Siri. Eres feliz. En vez de decir, me alegro, bueno, ya te has encontrado, ya eres tú. Genial. Disfruta. Hija, que se viven 2 días. No vas a estar metida en el armario. Son una generación que han vivido tan en el silencio con absolutamente todo que no lo han hablado, pero no significa que no lo hayan vivido. Claro, y que lo hayan sufrido, ¿no? Y hayan tenido que colocarse. Porque se han tenido que colocar de una manera o de otra. ¿Y tú crees que no lo saben? ¿Tú crees que no lo saben? Es que es. Cuando llega, es mi amigo, pero siempre vas con ese amigo, siempre vas, y nunca has estado con una amiga. O sea, que los abuelos no son tontos. No. Lo que les hacemos en ese silencio, ¿no? En el decir, lo saben, pero y lo enmascaran con el sufrimiento, porque vas a sufrir. ¿Y si te viene una enfermedad neurodegenerativa? Tampoco se lo dices para que no sufra. O tienes un accidente. Ay, no le vamos a decir. O muere alguien. No se lo decimos ahora. O sea, estamos dejando que las personas no sean responsables de sus dolores y de sus... y colocarse. Que están en el mundo, Estamos en el mundo y el mundo es diverso. Y esta película Maspalomas, de hecho, pues como decíamos, hace un trabajo muy importante en esta cosa de también dejar de infantilizar a la gente mayor, a las personas mayores que han vivido bastante más que nosotros y saben bastante más que nosotros de muchas cosas. Y luego ves como cuando hablas, cuando lo dices, fíjate todo el proceso que tiene la hija y el padre, ¿no? Cuando con la foto de lo de la muñeca, que se lo dice al rey mago, a Gaspar, sí. Que era su padre. Y la otra se queda sorprendida diciendo, coño, me lo ha dicho. Me ha dicho que yo era gay desde pequeñito. Y lo dice, y fíjate, cuando ya hablan, se lo dice, la hija, qué cara de felicidad cuando le deja en el aeropuerto. Vas a ser tú, vas a ser feliz. Y eso me repercute a mí, que me hace feliz también a mí. Pues oye, qué forma más bonita de terminar esta entrevista. Ahí queda el mensaje. Muchísimas gracias, Federico, por venir, por hacer lo que haces, por todo el proyecto de la residencia, que por cierto, ¿cuándo va a estar? ¿Se sabe? Estamos ahora mismo en un proceso, porque la búsqueda del dinero, ya hemos conseguido el dinero, pero ahora es el buscar la empresa que tiene que rematar, porque eso será en 2 o 3 meses. Entonces, pero bueno, no queremos ya porque iba a ser, no va a ser, pero bueno, que ya está encaminada, que será al final de año o principios de enero, o ver un poco. Pero ya os lo vais a saber porque va a ser un bombazo. Pues sí, evidentemente, pues que ya yo muchísimas más ganas. Yo soy como Moisés, no llegaré a la tierra prometida. Bueno, pues ya nos contarás. Y a la gente que está ahí os recomendamos mucho ir al cine a ver Maspalomas. Y gracias por estar al otro lado un día más. Hala, la quinta.